Buenas tardes, bienvenidos a MBD Noticias en este martes 12 de abril. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nati? Gracias por estar como siempre a ustedes. Transcurre la semana de turismo y además de todo lo que pasa vinculado al tiempo libre, también hay una fuerte agenda económica. Exacto. Si te parece, empezamos por el tema del día. Vamos por ahí. Porque el sector Colorado Ciudadanos le presentó hoy una serie de propuestas económicas al presidente Luis Lacalle Pou en una reunión realizada allí en la Torre Ejecutiva. Entre otras cosas, la agrupación impulsa medidas contra la inflación, otras orientadas a salarios y pasividades y aumento de transferencias a personas beneficiarias del Ministerio de Desarrollo Social por un monto de 10 millones de dólares. Además, ayer el oficialismo y también la oposición aprobaron en la Comisión de Hacienda del Senado una minuta de comunicación que propone quitarle el IVA a 19 alimentos por 6 meses. El texto fue presentado por Cabildo Abierto y recibió modificaciones aprobadas por unanimidad. El Poder Ejecutivo tiene iniciativa en estos temas, por lo que ahora debe evaluar si redacta un proyecto de ley que tenga en cuenta estos planteos. Y hay mucha más información para compartir, Martín. Que viene de la mano de los títulos que ya ponemos al aire. Fiscalía identificó a los 3 agresores que abusaron de una adolescente en fiesta de jóvenes blancos por triunfo del no. La Intendencia de Montevideo reforzó los controles para asegurar el bienestar animal de los caballos en las criollas del Prado. El ministro de Trabajo propone un nuevo diálogo nacional por la reforma de seguridad social antes de presentar el proyecto del Ejecutivo. Jubilados y jubiladas quieren ajuste de las pasividades y adelanto de la canasta de invierno ante la suba de precios. INAU detectó que niños en situación de calle se han ido trasladando del centro a la periferia. Hasta el año pasado se había registrado cerca de 140 niños durmiendo en la calle. Sindicatos policiales de Canelones y Maldonado cuestionan ingreso de policías en retiro por falta de idoneidad técnica. El área de servicios digitales de la Intendencia de Montevideo emite partidas de forma gratuita, tramita tarjetas STM y usuario de ID Uruguay durante las criollas del Prado. Panaderías artesanales lanzan campaña de la rosca de Pascua rescatando una tradición de Semana Santa. Las termas litoraleñas sufren impacto del tipo de cambio y la salida de turistas a Argentina. Al menos 16 personas resultaron heridas tras un tiroteo en el metro de Nueva York. El atacante está prófugo. Rusia advirtió que no parará su ofensiva en Ucrania hasta controlar Donbass. Y comenzamos a repasar algunos de los temas que veíamos en titulares con nuestros compañeros que están en exteriores. Tenemos 2 equipos en el Prado, uno de ellos con Diego Martini al frente. Diego, adelante. Natalia, Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes. Otra vez aquí en la Laurel del Prado, que hoy tiene mucha más gente que en la jornada de ayer. Y hoy mencionábamos en los titulares el área de servicios digitales que tiene la Intendencia de Montevideo aquí por primera vez, que funciona, en donde todos los días de 10 a 22 se pueden hacer distintos trámites. Estaremos ampliando en un rato un poco más sobre esto. Bueno, y algo que también es típico de esta semana. Sí, exactamente. De eso mismo vamos a hablar en el siguiente móvil. En los títulos hubo pista. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Este va a ser un móvil de tradiciones, de eso vamos a estar hablando, de la tradicional rosca de Pascua. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la tradición justamente? ¿Cuáles son los secretos que tiene? Y además la variedad, los distintos tipos de rosca de Pascua que son tradicionales para esta época. Bueno, y hoy es un día especial en el que se conmemora el Día de la Niñez en Situación de Calle. Sí, y justamente ese tema lo va a abordar el informe de Julieta Núñez Tomás. Juli, buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? Bueno, como lo decías recién, Nati, es así. Hoy es un día de concientización sobre la infancia y la adolescencia en situación de calle. En titulares escuchábamos algunos datos referidos a esto y en el informe de hoy vamos a profundizar sobre las características que tiene esta problemática en nuestro país. Es de decir ya desde el principio que la situación de calle no es únicamente dormir en la calle, sino habitar la calle para estas infancias, para estos menores de edad. Además, vamos a escuchar las palabras del presidente del INAU, Pablo Abdala, refiriéndose al plan invierno y cómo se ocupa este instituto de encargarse de la niñez en este momento tan complejo como es el invierno, y vamos a escuchar algunas medidas y algunas cuestiones que se han llevado a cabo en los últimos años en referencia a las herramientas que están disponibles en territorio para niños y sus familias y cómo de alguna manera ese repliegue de herramientas puede impactar en los próximos años en lo que tenga que ver con la situación de calle, de infancias y adolescencias. Bueno, y tenemos a nuestra compañera
Mariana Abreu no la Ya tenemos. ya vendrá más adelante. Igual lo que viene tiene Sí, que ver con el exacto, Prado, ¿no? tiene mucho que ver con eso porque uno de los temas que surge cada vez que se desarrollan las criollas es el tema del cuidado animal. Y se han dicho cosas. Hay una profesionalización de los tropilleros, jinetes, de los palenqueros, de todo el personal que trabaja acá. El rol del equipo veterinario es cuidar lo que es la sanidad animal, el bienestar animal y la salud de los equinos. Y bueno, y se trabaja en conjunto. Seguimos en las criollas y ahora sí, con Mariana Abreu. Eso mismo, Mari, adelante. Natalia, Martín, ¿cómo andan? Como saben, los espectáculos musicales, artísticos son una parte importantísima de este evento, de esta Semana Criolla aquí en el Prado, así que en un ratito vamos a conversar sobre esto. Muy bien, muchas gracias. Ya quedó planteado todo lo que hay de alguna manera, incluso saliendo de estudios. Yo decía al comienzo, ¿no? Sí. Son horas de intensa agenda económica, pese a la Semana de Turismo, más allá de que también transcurra la Semana de Turismo. Y propuestas, Sí. ¿no? Por ejemplo, como decíamos en la portada, el sector Ciudadanos del Partido Colorado planteó una serie de propuestas al presidente Luis Lacalle Pou para paliar la situación de la gente, de los ciudadanos. Claro. En particular, la propuesta de esta parte del Partido Colorado apunta a los sectores más vulnerables a tener en cuenta determinadas necesidades, en el entendido de que hay una alza de precios que, desde ese punto de vista, se asocia a la situación de guerra en Ucrania. Y hoy le alcanzamos con el ministro Matos al presidente una serie de propuestas del sector que básicamente apuntan a proteger los sectores más vulnerables en estos momentos de alza sostenida de precios y sobre todo de incertidumbre a la hora de la toma de decisiones. Entonces hay una serie de medidas que le propusimos al presidente. Las medidas incluyen el aumento de asignaciones sociales, como la pagada a través de la tarjeta Tu Uruguay Social y prestaciones de PPS, e incrementar el monto de la asignación TUAP al doble de su valor actual por el periodo de emergencia de aumento de precios. Ciudadanos respalda la medida de ampliar los productos con reducción total del IVA y que el mecanismo de devoluciones sea a través de medios de pagos electrónicos. De esta forma, el sector colorado considera que se asegura la devolución del IVA al consumidor y evita que el comercio traslade a precio la rebaja, además de reducir la evasión fiscal. A esto se suma retomar y profundizar el acuerdo con las tarjetas para mitigar o eliminar el cobro de aranceles en la adquisición de estos productos por el tiempo que dure la medida de emergencia. Un bono especial para los jubilados más sumergidos y ajustes salariales extraordinarios en sectores que tuvieron un desempeño económico o destacado durante el periodo de emergencia sanitaria son otra de las medidas propuestas. Parte de estas medidas son compartidas por partidos del oficialismo y la oposición, empezando por la coalición de gobierno, sectores del Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto, e incluso también una parte de esto lo apoya el Frente Amplio. Nos cuenta sobre eso el senador Mario Vergara. Veo que los ciudadanos van un poco en sintonía con las argumentaciones que hemos dado en ocasión de la discusión de los proyectos de ley que envió el Ejecutivo cuando la exoneración de IVA al asado o después al pan y los fideos, que consideramos que eran totalmente insuficientes, minúsculos diríamos nosotros, que era necesario abordar medidas de exoneración de IVA para un conjunto más amplio de la canasta básica de las familias. Y por el lado de los precios, atacar un poco por esa vía. Lo que está claro es que el problema de estos aumentos de precios es que se dan en un contexto de caída de los ingresos de la gente, de caída de salarios en términos reales, de caída de pasividades en términos reales. Por lo tanto, nosotros creemos también, y en eso creo que lo que plantea Ciudadanos es consistente, que además de medidas que aborden un poco, tratar de morigerar, de mitigar el aumento de precios, que le den un poco de oxígeno a la gente, a las familias, que se flexibilicen las pautas salariales, que se dé alguna cuestión extraordinaria en materia salarial y de las pasividades más sumergidas, ¿verdad? Bueno, vamos a otros asuntos, Martín, porque los sindicatos de policías de Canelones y de Montevideo se manifiestan en contra de la incorporación de policías retirados. Dicen que hay incumplimientos de promesas de campaña. Lo que se buscó en algún momento era tratar de tener mayor cantidad de personal en la calle, ¿verdad?
Y con esta nueva situación en realidad no lo vamos a estar logrando, porque este nuevo personal que no se maneja tanto con el tema tecnológico, quizá esté en alguna situación de atención al público, lo que fuere, pero el personal que va a salir a la calle por el ingreso de esta gente va a tener que volver a realizar tareas dentro de las unidades, porque justamente hay todo un sistema de gestión policial que implica tener una velocidad y una expertise con respecto al manejo de esa tecnología que hace que tenga que ser necesariamente gente que esté en práctica con el tema, con la tecnología, ¿no? Estamos hablando de que la gente que reingresó sea inútil, estamos hablando de que esa gente ya cumplió un ciclo dentro de la policía, dentro de otra dinámica, ¿no? Estas son todas promesas de campaña, ¿verdad? Son todas cosas que durante la campaña política se pusieron sobre la mesa y hoy día se están concretando. Pero a la vez justamente, desde la lógica que estábamos tratando de explicar, vemos como algo que a lo que es la funcionalidad y el sentido práctico de la policía no estaría funcionando. Hay diferencias entre los sindicatos de policía de Montevideo y de Canelones. Los funcionarios policiales canarios dicen no sentirse representados por el sindicato que los representa ante el PIT-CNT. Nosotros notamos que lamentablemente hay un brazo sindical de la policía, que es el que hoy día está más representado dentro del PIT-CNT, con el cual verdaderamente no nos vemos identificados como trabajadores policiales, porque está generando una problemática interna dentro de esa central de trabajadores, cuando la central debería estar unida, los trabajadores deberíamos estar unidos, deberíamos estar juntos trabajando para mejorar, y sin embargo este brazo sindical policial, con el cual, como decía, no nos vemos identificados, está generando una diferencia y está generando unas problemáticas que verdaderamente también las observamos con gran preocupación, porque formamos parte de la sociedad y formamos parte del mundo de los trabajadores, ¿verdad? Bueno. Salimos de nuevo a la criolla. ¿Por qué? Toca la puerta Diego Martini. Adelante, Diego. Martín, Nati, estamos por acá. Pero antes, quiero mostrarles una cosa. Tenemos acá un amigo antes de pasar al tape. Miren el mate que tiene. ¿Cuánto lleva de yerba esto? Señores, muy buenas noches para todos. Folclóricamente, yo vengo todos los años acá al Prado. Y vengo a mirar buena música folclórica, buen canto popular, buena payada, buena tradición, buena jineteada. Quiero dejar saludos a mi amigo Espuma Alonso. Perdón que lo corte porque no tenemos mucho tiempo, pero ¿cuánto hay de yerba acá? ¿Cuánto lleva? De yerba folclórica, casi 1 kilo. ¿Un kilo de yerba por cada mate? Para un mate folclórico, exactamente. Así que está un buen rato para tomarlo. Un rato para tomarlo folclóricamente. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, folclóricamente. Bueno, folclóricamente volvemos acá a la Rural del Prado, perdón, pero teníamos que mostrar ese mate. Y hay una de las opciones que tiene también esta Rural del Prado, esta criolla, que no necesariamente está acá adentro, sino que uno puede salir a recorrer la ciudad, que son los paseos de turismo que están acá todos los días, que son gratuitos. Uno con su entrada, pasa y se registra y tiene el derecho a hacer estos paseos que salen aproximadamente cada 40 minutos y que se recorran distintos puntos de la ciudad, distintos puntos atractivos en un bus eléctrico que es parte de este tramo, con un guía de turismo además que va acompañando y dura 1 hora 40 aproximadamente ese paseo, sale de acá y termina acá, uno después tiene distintas paradas y se puede quedar en esas paradas, así que es otra de las opciones, también está pensada sobre todo para aquellos que son de afuera de Montevideo, que puedan recorrer la ciudad, así que les propongo ver de qué va este paseo y seguimos por acá, por el Prado, cuando ustedes lo dispongan. En cada uno de ellos viaja un equipo de guías que nos ayuda a conocer Montevideo. Sale de aquí desde La Criolla cada media hora, 12, 12 y media, 13, 13:30. Se usa muchísimo a lo largo del día y sobre todo en la tardecita, que es un horario en que a la gente le gusta recorrer. Sale desde La Criolla, va al Palacio Legislativo, pasa por la Plaza Independencia, recorre el Parque Rodó, el Punta Carreta Shopping, se bajan en el cartel Montevideo de la Rambla, se sacan la foto tradicional, en fin, si usted es un vecino que vive cerca, también el ómnibus lo deja cerca de su casa, no hay problema con eso, se da una vueltita por el Estadio del Centenario porque no hay que olvidar que somos campeones del mundo, se pasa por Tres Cruces, Plaza 1 de Mayo y se vuelve a La Criolla. Este es uno de los plus que se tienen, de los agregados, de los bonos que vienen con la entrada. La entrada, recuerden, que sale 220 pesos para todas las personas. Nosotros tenemos un viaje que está pensado para 1 hora 45 minutos, a veces duran
1 hora y media. Depende del grupo que vaya en el viaje y todos los lugares en los que se quiera detener. Aunque parezca mentira, en general la gente no baja mucho. Aprovecha esa cosa panorámica del paseo de Montevideo con poco tránsito y la posibilidad de verla desde otro lugar. Cambiamos de tema porque el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, entiende que es necesario llamar a un diálogo social amplio sobre la reforma de la seguridad social. Para Mieres, la trascendencia del tema amerita que se busquen consensos y acuerdos más allá de los periodos de gobierno. El gasto público previsional a través del BPS representa el 15,4% del PBI y está compuesto mayormente por pasividades, un 8%, además del seguro por enfermedad, asignaciones familiares, seguro por desempleo y transferencias a las AFAPs. De esto, las transferencias a la Caja Militar y Caja Policial representan 1,5%. En el tema de la reforma de la seguridad social hubo no solo un diálogo, hubo una integración de todos los partidos en una comisión de expertos que trabajó durante un año en la elaboración de una propuesta. Una cosa es dialogar y otra cosa es acordar. Son dos cosas diferentes. Los diálogos a veces terminan en acuerdos, mejor así, y otras veces los diálogos terminan en que, bueno, ok, tenemos diferencias y no se puede arribar a un acuerdo. Mieres entiende que la discusión trasciende a los gobiernos y requiere un diálogo amplio. Cuando el gobierno dé el siguiente paso, que será la elaboración de un anteproyecto de ley, yo creo que está bueno que vuelva a haber un espacio a ver cuánto consenso hay, porque este es un tema que a cualquier sociedad del mundo le conviene acordarlo con el mayor consenso posible, porque se trata de cambios que tienen por delante décadas de efectos. Es decir, no le va a afectar solo a este gobierno, ni mucho menos, al revés, va a afectar a los próximos gobiernos. Entonces, si estamos todos de acuerdo, es mucho mejor. La representación del sector pasivo en el directorio del Banco de Previsión Social también entiende que hay que convocar a un diálogo nacional en materia de seguridad social, porque entiende que aparte de esa forma se pueden alcanzar los consensos que, según esta parte de los actores involucrados en la discusión, no se obtuvieron, digamos, cuando trabajó la comisión de expertos que preparó documentos. Además reclaman un ajuste urgente de pasividades para recuperar la suba de la inflación. La gran diferencia que tuvimos en el diálogo, que el gobierno, la coalición y cada uno de sus representantes priorizaron, y está documentado, la sostenibilidad financiera. Y si bien hay que mirar los equilibrios económicos, los derechos, la ampliación de la cobertura, la insuficiencia, y en esta coyuntura de hoy, tenemos que analizar de inmediato qué pasa con los que menos tienen. La inflación llevó a que perdieran los que cobran la jubilación mínima el aumento que se le había dado el 1 de enero. Ya lo perdieron en 3 meses. La representación de los jubilados en el directorio del BPS pedirá que se adelante la canasta de invierno y se decrete un ajuste urgente para las pasividades más sumergidas. Eso que puso en interrogación también el ministro Mieres, de que capaz que está en duda si va a haber recuperación para los trabajadores porque el ajuste es menos que la inflación porque se ha disparado. Bueno, esto nos pega muy duro a nosotros jubilados. Por lo tanto, adelantar aquel ajuste, porque ellos tendrán un gatillo, una corrección a mitad de año, pero los jubilados y pensionistas no. Volvemos a la criolla, allí al predio, a la rural del Prado, con uno de los atractivos. Claro, porque cerca del escenario, para hablar de los espectáculos, está Mariana Abreu. Mariana. Así es, compañeros, me encuentro en el escenario Citarrosa porque, como bien decían, uno de los atractivos de este evento son los artistas, la cantidad de artistas que se presentan aquí en la criolla del Prado, la Semana Criolla, en este escenario que es uno de los más grandes hoy. Como no podía ser de otra manera, la cosa es de guitarras y milongas. En el escenario Citarrosa en este momento está tocando guitarras de Bareto, después viene Julio Covelli, uno de los músicos que acompañó a Alfredo Citarrosa, también viene con otros guitarristas, también va a estar presentándose Rica Cosa y cierra Milongas Extremas, una banda uruguaya que arrancó haciendo covers de la banda española Extremoduro, una banda de rock, pero en versión milonga y que, como
como decía, cierra este espectáculo a las 10 de la noche con sus temas propios además, ¿no? Aparte de los covers que viene haciendo. Hay tiempo para arrimarse a la criolla, la Semana Criolla acá en el predio de la Rural del Prado. Hay unos 100 artistas que se están presentando en el correr de la semana en 4 escenarios. Como decía, el Citarrosa es uno de los más grandes, pero también hay otros escenarios pequeños, el escenario itinerante, el del Rosedal del Prado. Así que bueno, ahora estamos compartiendo justamente las imágenes de lo que está sucediendo aquí en la Rural del Prado. Yo les confieso que me voy a quedar disfrutando de esta música y también acompañando de otros de los atractivos que hay en la criolla, que son las propuestas gastronómicas. Música, Martín. Sí, sí, lindo, lindo. Ya van 2 días consecutivos que enganchamos buenos momentos desde el escenario. Habrá más durante esta semana y hay otras cosas ahí cerquita. Hay otras cosas. Mariana se animó a decir que se quedaba, ya lo sabíamos. No sabía si se iba a animar a decirlo. No sé qué pasará con Diego Martini, que también está por ahí. A ver. Sí, yo me animo a quedarme, pero me voy a quedar por acá primero, por la plaza de comida, que hay un olorcito tremendo, asado, eso ya lo saben, como es clásico en la Rural del Prado, pero bueno, se bebe bien, se come algún choricito, así que vamos a entrar a la plaza de comidas a ver cómo se está viendo todo, donde también hay música en vivo, uno puede comprarse enfrente y venir por acá, o bueno, están los mozos que también los van ayudando, a ver si podemos agarrar ahí. Buenas, ¿todo bien? Hola, todo bien, buenas. ¿Disfrutando siempre la Rural del Prado? Sí, hermoso todo, como siempre. ¿Y ahora vinieron para acá para comer alguna cosita? Para así, cenando temprano, disfrutar la jornada. ¿Qué van a cenar? Ya recién terminamos. ¿Qué cenaron? Chorizo al pan, hamburguesas, coca, todo tranqui. ¿Cómo estaba todo? Delicioso. ¿Vienen siempre? Sí, todos los años. En familia, ahí vemos. Bueno, muchas gracias. Bueno, alguna de las familias que estaba por acá, vamos a ver si podemos conversar con más personas, sobre todo con algunos de los trabajadores, mientras ahí viene uno de los trabajadores que anda por acá siempre. Buenas, ¿todo bien? Vamos con los dos, a ver, con uno. ¿Todo bien? Bien, tranquilo, por suerte. Bueno, ¿cómo se viene dando todo? Bueno, por suerte bien, la gente muy ha ayudado mucho el tiempo. Ayer fue un día que estuvo, pero la gente, muy contento después de 2 años y muy conforme por todo el trabajo que estamos haciendo. ¿Se notó eso? ¿Había como ganas acumuladas después de 2 años? La gente, sí, estaban ganas de salir, sí. Ya teníamos la otra que hubo rural en septiembre, también ya la gente también mucho, y veo que la gente está muy con ganas de salir un poco, ¿no? Bien. También. Y ayudemos que el tiempo ayude para seguir trabajando, ¿viste? Después de tantos tiempos sin trabajar, pero estamos bien. ¿Hay quejas de la gente por los precios o algo? No, por ahora no. O sea, los precios son accesibles para todo el público. Es como todo, ¿viste? ¿Me entendés? No es lo mismo. Igual que las entradas este año son un poco más accesibles que antes, ¿viste? Hoy es un día especial porque tienen libre los jubilados. Mañana tiene libre los estudiantes, o sea, la rural le da esa ventaja. Y entonces eso también ayuda mucho a nosotros, ¿me entendés? ¿Qué está saliendo más? ¿Qué está saliendo más? ¿Qué se está pidiendo más? Bueno, acá lo que sale mucho es el asado, ¿viste? El asado, la pulpa, la carne, ¿viste? De la variedad. Lo único que no tenemos es el cordero. Pero después tenemos todo, ¿viste? La parrilla, lo que sí. No nos damos abasto ese del asado, ¿viste? La pulpa. Y la buena atención es todo también, ¿no? Se brinda todo el servicio que la gente da mucho. Muchas gracias. No, vamos arriba. Bueno, ahí seguimos entonces viendo a gente. Hay música en vivo acá, música tropical también. Mientras vemos que la gente se va arrimando a esta plaza de comidas. Entonces acá en la Rural del Prado, lo que más está saliendo es el asado, los chorizos, obviamente. Es temprano todavía, obviamente, para comer. Vamos a una última y ya nos retiramos. Buenas, ¿todo bien? Pero espectacular, pasándola. Después de 2 años de estar cerrado, espectacular. ¿Qué comieron? Todo, asado, chorizo, todo. ¿Cómo estaba todo? Espectacular. Todo. ¿Accesible los precios? Sí, pareció muy en cuenta. Bueno, a seguir disfrutando. Gracias,
Bueno, de acá, de la Plaza de Comidas, entonces cerramos y volvemos a piso cuando quieran. Seguimos por acá por el Prado. Bueno, y el tradicional asado a otras tradiciones. Es cierto, ¿no? El menú de Semana de Turismo. Ahora, desde otro lugar de la ciudad, Natalia de Brum. Nati. Y bueno, y ahora nos vamos con el menú clásico del domingo, si quieren, podríamos hablar de eso, de lo que no puede faltar en un domingo de Pascua, así es la rosca, esto que yo le decía que íbamos a hablar de tradiciones. Estamos junto a Álvaro Pena, el presidente del Centro de Panaderos, donde además también en el lugar que estamos, que es la panadería Majarac, es justamente el lugar donde se está haciendo la campaña de la rosca de Pascua, de esto que vamos a estar hablando. Pena, gracias por estos minutos. Hablar primero, bueno, de la importancia de esta rosca que se le da en nuestro país, ¿no? De esta tradición que viene de hace muchísimo tiempo y que año a año, si bien el consumo capaz que no se mantiene, pero que todavía sigue estando allí. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir. Sí, es una tradición que viene ya desde los inmigrantes, que se sigue manteniendo. Nosotros desde el centro, año a año la impulsamos con campaña de marketing. Ahora estamos con una campaña de realzar la rosca de Pascua y de poder los consumidores que puedan encontrarla con un mapa interactivo que tenemos en la página web del centro, donde se ve las panaderías que están adheridas a la campaña y que las realizan, ¿no? Ahí ya estamos viendo, ¿no? Yo hoy hablaba un poco que hay diferentes tipos, o sea, se están viendo, pero las primeras, esas que está justamente enfocándonos ahora Santiago, esas son de coco, ¿no? No sería como la que uno conoce como lo tradicional. Pero hablemos un poco de la base, contanos la receta, cuál es el secreto para que uno diga esto, cuando lo pruebo, esto es la rosca de Pascua. Bueno, sí, como tú decías, esas que está enfocando son unas roscas más trenzadas de coco, algunas tienen almendras, otras tienen nueces. La rosca de Pascua tradicional, cada uno le pone su impronta, como quiera decorarla, como quiera hacerla, hay diferentes gustos, eso depende del consumidor y depende de cada uno. Lo importante es mantener la receta, que es una receta muy suave, con ingredientes como manteca, huevo, leche, que la hacen que sea suave y esponjosa. Es un producto 100% artesanal, que lo único para lo que se usa máquina es para el amasado, aunque se puede amasar a mano también, pero la idea es que sea 100% artesanal, que eso le da una diferencia mismo al decorarse, uno se da cuenta que no es nada industrializado, ¿no? Que es un producto totalmente artesanal. La tradicional, que es esta que parece que tuviera como una ananá con una cereza en el medio, ¿no? Pero no es ananá. ¿En qué consiste la decoración, más allá de los otros que tienen chocolate? Para centrarnos un poco en eso, ¿cuál es el secreto de este decorado, digamos? Esa está decorada con crema pastelera, tiene cerezas, chocolate, algunas adentro se le pone relleno, a otras no. La rosca tiene la forma de rosca simbolizando la paz, la unión, la armonía en estas fechas tan especiales como es la Pascua, ¿no? Hay roscas y también la otra tradición es como la trenza larga, que son parte de, acá estábamos viendo los diferentes tipos que hay, también está la trenza que bueno, se vendió, porque se vende mucho esto en esta época, más allá de que, como decíamos, que ha venido como manteniéndose en el tiempo, no ha crecido tanto la tradición. ¿El precio más o menos es el mismo? ¿Varía en que sea con coco, sin coco o que tenga otro decorado? El precio varía muchas veces de acuerdo a la materia prima que se usa. Evidentemente cada uno le pone el precio de acuerdo a los ingredientes que le coloque, pero sí anda en torno de 300 a 500 más o menos una rosca normal, ¿no? Nada con cosas extraordinarias, nada, pero anda en ese entorno más o menos. Bien, y bueno, con esas imágenes de la rosca y también con la recomendación de encargar las roscas en lo que es la panadería de elaboración artesanal, podríamos decir, que es donde salen las más ricas. Y como bien explicaba Pena, algunas tienen relleno y otros no. No es que una sea más tradicional que la otra, la tradición en definitiva es lo que hace a la que explicábamos recién, esa que tiene la crema pastelera con la cereza, el relleno puede variar o no. Con esas imágenes y con estos datos nos despedimos. Bueno, hablando de ingredientes de la rosca, ¿no? Los que están más caros o más baratos y el precio que se traslada luego a ese producto,
tenemos nuestra columna de economía para hablar justamente de la inflación. La inflación va a estar muy presente, ingresos también, en fin, una canasta que va más allá de estas cuestiones ocasionales, todo con Germán de Agosto. Germán, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, vamos a profundizar un poquito sobre las medidas que fueron presentadas justamente recién a partir del sector Ciudadanos del Partido de Colorado, que justamente tienen como objetivo, o por lo menos en la exposición de motivos, es atemperar la situación de la población más vulnerable, que es la que está sufriendo los efectos desproporcionados de este empuje inflacionario. Entonces, una forma de ver este fenómeno, lo hemos analizado desde distintos ángulos, pero siempre podemos encontrar un ángulo distinto, tiene que ver con lo que vemos ahora en la primera placa. ¿Se acuerdan que dijimos que básicamente cuando miramos el ingreso de los hogares y el gasto en particular de los hogares, encontramos diferencias significativas entre lo que supone el gasto de consumo de una familia del 10% de la población más pobre y el 10% de la población con mayores ingresos, ¿sí? Básicamente esto es lo que se trasladaría cuando nosotros le ponemos la evolución de los precios. De alguna manera podemos pensar que esto es una canasta que recoge de forma más fiel la situación que atraviesan cada uno de estos dos extremos de la distribución del ingreso. Claramente la inflación que afecta al 10% de menores ingresos, podría ser la inflación de los pobres, como la bautizó Fernando Sponda, está un poco más alta que la inflación normal y eso justamente es lo esperable dado que los alimentos, por ejemplo, vienen aumentando a un ritmo de 13% anual. Entonces, la diferencia del 1% te da ahí esa comparación. hay una diferencia de un punto entre las dos inflaciones que justamente cubren los dos extremos de lo que es la distribución del ingreso. La inflación general es lo que se ve apenitas sombreado en gris, ¿sí? Esto es básicamente para ilustrar justamente cuál es la motivación que está detrás, según el comunicado, de las medidas propuestas hoy por el sector del Partido Colorado. Entonces, cuando vamos a las medidas, que es lo que ahora vemos en la segunda placa, tenemos que la novedad en relación a lo que hemos visto desplegado hasta ahora es que también apuntan al costado de los ingresos. Hasta ahora habíamos visto medidas de contención al aumento de los precios. Y en este caso, este paquete de medidas incorpora de alguna manera también, ¿sí?, medidas sobre la contención de los precios, en particular otro acuerdo de precios que se trasladaría durante 60 días y la rebaja para el IVA de una canasta más significativa de productos y durante más tiempo. O sea que hasta ahí tenemos como variantes de cosas que ya hemos visto. En el lado de los ingresos es donde viene justamente la innovación a partir de estas medidas que coinciden también con las medidas que había propuesto justamente el Frente Amplio. Tienen que ver con fortalecer las transferencias que se hacen a la población más vulnerable a través justamente de la tarjeta Uruguay Social, a través de las prestaciones del BPS, del Plan Equidad. Eso, según lo que está propuesto, sería por lo menos un 20% de aumento que justamente recoja cómo han ido evolucionando los precios en los últimos meses. También está la canasta de emergencia a través de tu app, que se propone que se dupliquen sus montos. Y lo que es más relevante es, bueno, un ajuste de los salarios. Y eso, brevemente, si nosotros pensamos en lo que viene siendo la última ronda de negociación colectiva, tenemos que para el sector público se dio un aumento del 7% en enero de este año, que básicamente estaba compuesto de 5,8% de lo que era la inflación estimada oficialmente y 1,2% de un componente de recuperación, ¿sí? O sea que por ese lado lo que tenemos es el sector público que evidentemente, dado la trayectoria de la inflación, va a perder poder adquisitivo durante el 2022. Y en el caso del sector privado lo que tenemos es que algunos de los convenios que se establecieron en la novena ronda, el 30% más o menos, tiene correctivos a mitad de este año, o sea que podrían ir a justamente recoger lo perdido, que no se recupera lo perdido, pero sí se vuelve al nivel que teníamos antes. Pero el 70% del resto de los convenios van a ajustar recién en junio del 2023. Y es en ese marco que justamente una de las propuestas apunta a reconsiderar los aumentos vinculados a lo acordado en el marco de la última negociación colectiva. En particular, lo que dejamos de lado por ahora es los sectores que están más afectados por la pandemia, que son los que tuvieron otro acuerdo puente con un único ajuste nominal de 3% al comienzo de este año, y esos son los sectores que van a negociar también ahora a mitad de año. O sea que por ese lado tenemos algunas innovaciones en relación a las medidas que teníamos hasta ahora, porque justamente no solamente apuntan a contener los precios, sino también apuntan a
apuntalar los ingresos. ¿Y eso tendría un impacto en los sectores más vulnerables si se tomaran estas medidas? Bueno, justamente hay por ejemplo, en lo que tiene que ver con el IVA, se propone también usar medios de pago justamente para recoger el problema que hemos discutido la columna pasada, de que no necesariamente estas medidas se terminan trasladando al precio que paga el consumidor. Entonces, la recomendación que hace el sector a partir de esta medida es justamente incorporar a través de medios de pago que faciliten, ¿sí?, que eso efectivamente llegue a los bolsillos de la gente, además de evitar la evasión y además de darle un seguimiento para ver si efectivamente son o no son efectivas estas medidas. Y por último, si analizamos la última placa, lo que vemos es justamente una comparativa en lo que teníamos hasta la semana pasada, que básicamente era las reducciones promovidas por el Poder Ejecutivo, que habíamos dicho que no eran nada significativas, involucraban apenas un 3,6% de la canasta de consumo, y ahora estas medidas que justamente se aprobaron en una minuta que se va a enviar al Poder Ejecutivo, porque es el Poder Ejecutivo el que tiene iniciativa para justamente llevar adelante este tipo de planteos, y duplica más o menos el peso que teníamos, y además no solamente duplica el peso en la canasta, sino que además se está propuesta por 90 días, o sea que se triplica el periodo por el cual estaría en vigencia esta medida, prorrogable además a 3 meses adicionales. O sea que por ese lado tenemos dos tipos de innovación, uno en el alcance de la medida y el otro en el tiempo en el que está previsto. ¿Sí? Bien, bueno, muchas gracias, Germán. Por favor, muchas gracias. Seguiremos con este análisis, seguro. Gracias. Y ahora asuntos del sistema judicial que van arrojando novedades, porque la Fiscalía identificó ya a 3 de los jóvenes que abusaron de una adolescente durante una fiesta por la victoria del no organizada por la juventud del Partido Nacional de Montevideo y un senador suplente del herrerismo. Bien, vamos a verlo. Los 3 agresores del adolescente de 16 años ya fueron identificados con nombre y apellido. Ello fue posible gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad aportadas por el responsable de la chacra, el senador nacionalista suplente Sergio Del Pino, según informaron a MBD Noticias fuentes de la investigación. Los 3 figuran en la lista de invitados proporcionada a la Fiscalía por los organizadores de la fiesta. Uno de los involucrados ya designó abogado para su defensa. La joven fue abusada en el baño durante el evento. De acuerdo a los investigadores, todavía resta identificar a los 2 jóvenes que llevaron al adolescente hasta el baño, lugar donde se produjo la agresión sexual. La pericia forense determinó que el adolescente tiene lesiones en la espalda y en la entrepierna. Asimismo, el resultado del examen toxicológico realizado a la joven dio negativo. La Fiscalía prevé citar para la semana que viene a los presuntos agresores. Bueno, lo anunciábamos antes, hoy es el Día de la Niñez y Adolescencia en Situación de Calle. Y justamente a las problemáticas vinculadas a ese sector de la población se refiere en su informe Julieta Núñez Tomás. Juli. ¿Cómo están, compañeros? Así es. Y bueno, arrancábamos adelantando un poco de esto al principio del informativo. La realidad es que la situación de los niños y niñas y adolescentes en situación de calle es un fenómeno multifactorial, pero que está profundamente vinculado a las crisis económicas. Es muy sensible a las crisis económicas y por eso hablar de esto en este momento que está atravesando el país no es igual a hablarlo otros años. ¿Y por qué? Porque bueno, los niños que se encuentran en esta situación son niños que, según nos comentaban expertos vinculados a esta temática, vienen de generaciones que están arrastrando, acarreando la pobreza desde hace mucho tiempo. Entonces, evidentemente hay una sensibilidad especial a estos momentos más complicados en términos económicos y nuestro país ya tiene, por ejemplo, experiencia en ese sentido. Bueno, si recordamos lo que sucedió en 2002 y todas las cuestiones vinculadas a la niñez y a la adolescencia en las calles. Lo que nos planteaban expertos vinculados a este tema es que los niños que se quedan solos, los niños que están en la calle, que no tienen por qué dormir en la calle para estar en situación de calle de alguna manera, son niños que están en el contexto de calle, es una problemática que evidencia, bueno, un sistema que no pudo contener a estos niños. Así que si les parece, para iniciar este informe vamos a escuchar las palabras de Paula Baliato, que es coordinadora del Abrojo. Ella trabaja en particular hace mucho tiempo con niños y niñas en territorio, en nuestra ciudad, y ella nos comentaba, bueno, cuál es la característica de esta problemática y cómo se aborda desde esta ciencia social, desde este acompañamiento personalizado a los niños y niñas en situación de calle. La situación de calle es la punta de un iceberg, ¿verdad? Entonces,
uno los puede ver como niños en situación de calle, pero en realidad también como niños sin escuela, sin familia, sin comunidad, o más que sin, con todos esos lazos de inclusión social debilitados. Entonces, en sí, un primer elemento es plantear que en realidad estas situaciones es un indicador de un conjunto de mecanismos de integración social que no están funcionando. Detrás de un niño en esos contextos hay una familia que no tiene las capacidades de contener, hay una escuela o un sistema educativo que no tiene tampoco las capacidades de retener, una comunidad expulsiva. Entonces, estamos frente a una problemática que es una problemática de carácter social, socioeconómico y estructural. Siempre los niños en estos contextos son siempre niños en situación de pobreza extrema, a los que además se agregan otras problemáticas que no son problemáticas de los niños, aunque les afectan, sino que son básicamente problemáticas de la sociedad y del entorno, ¿no? Bueno, y sobre este tema habló esta mañana con MD Noticias el presidente de INAU, Paula Abdala. ¿Qué dijo, Juli? Bueno, en primera instancia dijo que para atender a niños y niñas y adolescentes en situación de calle hay una red que funciona y funciona muy bien. Estas son palabras de Abdala, que lo que hacen es activar mecanismos que hacen que el Estado actúe inmediatamente una vez que hay vulneración de derechos de un niño que se encuentra en situación de calle. Además, adelantó que se está trabajando en una mesa de gobernanza que coordina INAU, que tiene la participación del Ministerio de Desarrollo Social, ANEP, ACE y organizaciones de la sociedad civil para realizar un dimensionamiento de la situación de calle para niños, niñas y adolescentes. Las últimas cifras que tenemos, bueno, los oficiales de alguna manera nos estábamos escuchando en titulares, que es este número de 137 niños, niñas y adolescentes menores de edad, digamos, en calle en 2020, un relevamiento preliminar de 2021 da una cifra un poco menor de 108, pero se va a poder dar a conocer a partir de esta mesa de gobernanza un número más exacto justamente en invierno, que es el momento de alguna manera más complicado para esto. Además, él reconoció que este problema, que está vinculado obviamente a la pobreza, es un problema que se viene en realidad manejando desde hace mucho tiempo, que no tiene una puntualización especial en este momento, pero sí que es preocupante que el índice de pobreza infantil sea mayor que el índice de pobreza general. Si les parece, lo que vamos a compartir ahora son las palabras de Pablo Abdala explicando cuál es en concreto el plan que tienen para este invierno y para la atención de los menores de edad que se encuentran en situación de calle. INAU refuerza la respuesta todos los años en cuanto a la atención telefónica durante las 24 horas del día, en cuanto a la unidad móvil de calle, que es un proyecto específico, ese gestionado directamente por INAU y que por supuesto coordina con los otros dispositivos y con los proyectos que gestiona la sociedad civil, a los que hacíamos referencia recién. Y por lo tanto allí tenemos el ejemplo bien palmario de que la respuesta precisamente es inmediata. Cuando se recibe un llamado indicando la presencia de un niño a cualquier hora del día en un espacio público, sin la presencia de un adulto, o eventualmente acompañando a un adulto que realiza determinadas tareas en la calle, y eso tampoco es correcto, que un niño esté en ese contexto o en esa situación, pues el sistema actúa y responde, y en ese sentido en el invierno hay un refuerzo de estos dispositivos, que es un refuerzo presupuestal, que es un refuerzo vinculado con con más horas de recursos humanos dedicados precisamente a esta tarea. Ahora, el invierno que viene tiene características especiales porque se llega justamente a esa etapa del año después de salir de una situación de emergencia sanitaria que dejó una serie de dificultades, Juli. Sí, sobre esto mismo nos comentaba Paula Baliato, lo que ella nos decía es que las consecuencias de esta profunda desvinculación que supuso para la niñez y la adolescencia de todo el sistema educativo, de salud, de justicia, de un montón de cosas vinculadas al Estado que de alguna manera se replegaron durante la pandemia, recién las vamos a poder
entender el año que viene y que recién a partir de allí vamos a poder ver realmente cuáles son las consecuencias de todo este proceso que fue muy agudo en tanto a la desvinculación de los niños con estos sistemas de protección social. Además, ella nos adelantó que el INAU en estos momentos se encuentra sobrecargado en la atención a niños, niñas y adolescentes porque habían servicios territoriales que pertenecían o que tenían vinculación con el Ministerio de Desarrollo Social que se han ido replegando en los últimos años, y esto sucedió en los momentos más crudos de la pandemia. Entonces, eso de alguna manera evidentemente impacta no directamente en la situación de calle de niños, niñas y adolescentes, pero sí en los sistemas familiares y sistemas de pobreza y de vinculación con el Estado, que obviamente son esos sistemas que ayudan a que los niños no terminen en esta situación. Si les parece, vamos a escuchar la opinión de Paula Baliato sobre esto mismo, sobre estos sistemas que de alguna manera se replegaron durante la pandemia y el impacto que eso puede tener. El cambio en las orientaciones de las políticas, el cierre de servicios en los territorios, lo estamos empezando a padecer, y creo que uno de los organismos, lo vemos desde la sociedad civil, pero uno de los organismos que puede dar mayor cuenta de ese retraimiento es el INAU, que tiene los centros de referencia local del INAU, que son unos servicios territoriales del INAU, absolutamente desbordados, porque hasta el 2020, mediados del 2021, en territorio ya era muy insuficiente, pero en el territorio tenías los OCAT, que eran servicios de orientación, consulta y articulación territorial. Eso cerró el año pasado, en noviembre, se terminaron, no hay más OCAT en el territorio. Los ETAF, que eran equipos, tenemos todo con siglas, equipos territoriales de abordaje familiar, eran unos equipos en el territorio, acompañaban a las familias en un modelo de cercanía también. Esos equipos, eran convenios con MIDES, eso desapareció también. Entonces, se está empezando a sentir, porque además desaparecieron en plena pandemia, en el peor momento, digamos. Entonces, quienes estamos en los territorios, que tenemos distintos clubes de niños, centros juveniles, u otro tipo de propuestas, estamos viendo, empezando recién a sentir, esa demanda que se acumula. ¿Qué tal? Abrimos nuestro capítulo internacional con un confuso y nada novedoso episodio en Estados Unidos, un tiroteo en Nueva York, en el metro, que ha dejado hasta el momento 16 heridos, 10 de ellos de bala, en una situación que todavía no se ha dilucidado del todo, a pesar de que las autoridades han dicho que no se trata precisamente de un atentado terrorista, sino de otro signo. Hasta ahora el autor no ha sido ubicado. De los 10 heridos de bala en el ataque, la mitad está en estado crítico pero estable, señaló una fuente sanitaria. Y las autoridades buscan ahora al sospechoso, un hombre ataviado con un chaleco de construcción verde y una máscara de gas, que lanzó un artefacto para llenar de humo el vagón de tren antes de emprenderla a tiros contra los viajeros en su interior a su paso por Brooklyn. El suceso tuvo lugar esta mañana, mientras el tren esperaba para entrar a la estación de la calle 36 a la altura del barrio de Sunset Park, momento en el que el individuo lanzó su artefacto para diseminar humo y luego abrió fuego e hirió a múltiples personas en el tren y en el andén, según detalló la jefa de policía de Nueva York, Keishan Sewell. Las declaraciones de los testigos a los medios locales y las grabaciones compartidas en las redes sociales dibujan una escena caótica, con los pasajeros asustados y los heridos sangrando desperdigados por el vagón y por el suelo del andén mientras eran atendidos. Mientras la información llegaba parcialmente, muchos neoyorquinos recordaron el intento de ataque terrorista en una concurrida estación de Manhattan en 2017, cuyo autor está condenado a cadena perpetua, pero también la reciente ola de tiroteos en la ciudad, ya que en lo que va del 2022, más de 360 personas han sido víctimas de tiroteos en la Gran Manzana, y solo en los 2 últimos años, este tipo de incidentes se ha incrementado un 72%, de acuerdo con datos oficiales. Nos vamos ahora a nuestro parte diario de la guerra en Ucrania. Por un lado, en el plano político, donde hoy Ucrania rechazó la presencia del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, por los lazos que lo han unido en lo previo con Rusia, particularmente con el gas ruso y todo el proceso que llevó a la construcción de Nord Stream 2 y el vínculo entre ambos países que, según Kiev, estaba justamente alimentado por las políticas de Steinmeier. Por otro lado, en el escenario de la guerra recrudecen
los ataques en el este del país y en Bucha se ha denunciado que son por el momento 400 los muertos que han dejado las tropas rusas una vez que se retiraron de esta zona en el norte de Kiev. Aunque el balance es aún provisional, la defensora del pueblo ucraniana Ludmila Denosova denunció que los soldados rusos dispararon a discreción y torturaron hasta la muerte tanto a adultos como a niños, y se estima que al menos 10 menores están entre las víctimas de las matanzas de Bucha, de los 186 niños que han muerto en todo el país a consecuencia de la guerra, según datos de la Fiscalía General. Rusia intensificó hoy sus ataques en las cercanías de la localidad de Popasnoye, en la región de Donetsk, donde podrían haber muerto al menos 120 soldados ucranianos, según informó el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, quien señaló que la aviación destruyó 38 objetivos militares y que las tropas rusas aniquilaron a más de 100 soldados ucranianos que intentaban escapar de la sitiada ciudad de Mariupol. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, sostuvo que las operaciones de defensa no son un tema de discusión pública, pero que la defensa de Mariupol continúa y que se está haciendo lo posible e imposible para ganar y salvar vidas de militares y civiles. Mientras tanto, Estados Unidos evalúa el supuesto ataque químico contra la ciudad portuaria y del que se acusa a las milicias prorrusas, pese a que aún no se ha podido confirmar, según el Departamento de Defensa, al tiempo que el fundador del polémico batallón de Azov de Ucrania, Andrei Viletsky, denunció que Rusia usó una sustancia venenosa de origen desconocido que fue arrojada desde un dron sobre la planta de Azovstal en Mariupol, donde están pertrechados los defensores ucranianos. Mientras el presidente colombiano Iván Duque comparecía ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hablar del proceso de paz en Colombia, las denuncias siguen llegando en ese país por una matanza de 11 personas perpetrada en el Alto Remanso en la región de Putumayo, en la zona fronteriza con Ecuador, donde murieron una mujer embarazada, un menor de 16 años y un gobernador indígena. En lo que se sospecha es un nuevo caso de falsos positivos, aquello que ya ha estado salpicando al gobierno colombiano. Hay más de 6.000 denuncias de ejecuciones de personas inocentes a las que se las hacía pasar por guerrilleros de las FARC. Avanzar dentro de la institucionalidad. El presidente Iván Duque, que hoy compareció ante el Consejo de Seguridad de la ONU para defender el proceso de paz en su país, justificó el operativo militar y alertó contra las críticas que pueden evidenciar un oportunismo político que trata de incidir en el debate electoral, según dijo en referencia a las próximas presidenciales. Duque dijo que la operación se llevó a cabo después de que se realizara un trabajo de identificación que probó que muchas personas que se encontraban allí estaban vinculadas a grupos armados ilegales, quienes además protagonizaron un ataque a la fuerza pública causando heridos. Según dijo, distintos sectores políticos y sociales exigen la renuncia del ministro de Defensa Diego Molano, quien tendrá que comparecer ante el Congreso para dar explicaciones por el operativo del pasado 28 de marzo en un bazar comunitario en Putumayo y donde hay denuncias de manipulación de cadáveres y robo de dinero a la población por parte de los militares. El jefe del ejército colombiano, el general Eduardo Zapateiro, justificó la acción y sostuvo que no es la primera operación donde caen mujeres embarazadas y menores de edad combatientes ante los cuestionamientos por la falta de precisión de la incursión militar que dejó 11 civiles muertos, y al recordarle que no se trataba de blancos legítimos insistió con su culpabilidad. El gobierno colombiano, que enfrenta denuncias por la muerte de más de 6.000 personas inocentes presentadas como guerrilleros en los casos conocidos como falsos positivos, presentó como un éxito el operativo que dijo se realizó contra las disidencias de las FARC que actúan en la región. Bueno, vamos a una tanda, Martín. Es cierto, y hay más información después, no se vayan. Segundo bloque de la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. Bueno, y este año, siguiendo con la criolla, la semana se desarrolla bajo el lema Montevideo más verde, y en ese contexto el stand del Jardín Botánico está entregando semillas de tomates, morrones y acelgas. Claro, esto apunta a la autosustentabilidad de la producción, o sea, que la gente consuma lo que produce. Las semillas también se entregan de lunes a sábado en el espacio del Jardín Botánico y son con fin comestible y no comestible, pero esta semana en el ámbito de la criolla se trata de semillas de alimentos.
El objetivo es entregar 25.000 sobres de semillas. Las semillas que se reparten en el Jardín Botánico tienen que ver con la autosustentabilidad. O sea, estamos dentro de la misma línea general de lo que implica Montevideo Más Verde. La posibilidad de que la alimentación sea autogenerada, es digamos, un intento que hacemos desde el Jardín Botánico para que la gente empiece de alguna manera a producir su propia comida. Entregan en un sobre, el sobre dice específicamente cómo hay que plantarlo, o sea, digamos, es un poco un intercambio. Hay gente que le explica, se sientan, le explica cómo se plantan. Nos apuntado en general tenemos como dos grandes ramas, uno es comestibles y no comestibles. Aquí estamos, como estamos en esta misma línea de buscar lo autosustentable, de buscar un nuevo mecanismo de que la gente pueda producir su propia comida, es en base a elementos comestibles, ¿no? Desde tomates, morrones, acelgas. Nos vamos a repartir arriba de 25.000 sobres y debemos estar por arriba del 60%. O sea, ha sido un éxito grande. ¿Habrá habido vueltas de honor en el ruedo de la criolla hoy? Sí, lo devela nuestro clip con lo principal del ruedo en las últimas horas. Andaba por esos días bastante envalentonado. Hacía poco que un montao, repuntando las de cría, me mostró lo que sabía y le aguanté la atacada. Ya me gustó la gauchada pa' probarme en un bagual. Por Gurupa y por Bozal me iba a jugar la parada. Me topé con un tostado, marca de las dos horquetas, con unas brutas paletas, buen hueso y bien aplomado. Había sido manoseado y el bocado conocía, con eso ya se sabía que era buen cabreteador. Lo mejor de lo mejor, pa' lo que yo lo quería. Santos Tau, pa' poblársele en el lomo, yo no supe ni sé cómo, me le salía enhorquetao, estaba como invernao, de pelo corto y lustroso, mancejón pero nervioso, las dos vistas le vendaron. Precioso día en el Prado, con un sol que brillaba. Con varias vueltas de honor. Exacto. Que involucraron, por lo que vimos, a jinetes de toda la región, no solo de Uruguay. Exacto. Y da para seguir porque hay 17 grados a esta hora en Montevideo. Es cierto, y es tiempo de repasar el pronóstico de Inumet que empezamos a compartir con ustedes, justamente pensando en las próximas 48 horas. Nos metemos primero en el miércoles, ¿te parece, Nati? Sí, mañana miércoles 19 grados de máxima, 12 de mínima y está bastante soleado también. Sí, claro, y algo nuboso es la tónica de las próximas 48 horas. El jueves 14 de abril, mínima 10 grados, máxima 20. Y el viernes parecido. Parecido, baja la mínima 7 grados, 21 la máxima y se supone que va a estar templando el sol al mediodía. Así que disfrutable la semana de turismo, también por supuesto en la capital, en Montevideo. Bien, bueno, ya tenemos a nuestro compañero Wilmar Amaral porque ya se viene el lado B. Es cierto, con Mateo Méndez, el padre Mateo Méndez, invitado, ¿no? Así que a quedarse en la pantalla de TV Ciudad. Y nos reencontramos mañana a las 19 horas. Que pasen lindo.